Well, good evening. Buenas noches. Very good. Muy bien. Everyone sounds like you're awake. Todos parecen que están despiertos. Well, are you ready to go to work? Bueno, ¿están listos para trabajar? I hope that you will engage your mind Espero que apliquen sus mentes and join me once again y se unan conmigo una vez más as we continue our study al seguir con nuestro estudio, through the 4 servant songs of Isaiah. pasando por los 4 cánticos del Siervo de Isaías. Now, Brother Gary is joining us for the first time, El hermano Gary está asistiendo con nosotros por primera vez. so we're going to have to spend a little bit of time bringing him up to speed. Así que vamos a tener que dedicar un poco de tiempo para ponerlo al corriente de todo. So let us review a little bit what we've been studying. Entonces repasemos un poco lo que hemos estado estudiando. The first servant song was back in Isaiah 42. El primer cántico del siervo fue allá en Isaías 42. It begins with God saying, "Behold my servant." Comienza con Dios diciendo, he aquí mi siervo. And he describes this one that he has chosen, Y él describe a este quien ha escogido, commissioned, lo ha comisionado and empowered y lo ha empoderado for the work he's called to do, para la obra a la que él ha sido llamado, which is to bring God's judgment into the earth. la cual es traer el juicio de Dios a la tierra. The New Testament would call that bringing the kingdom of God El Nuevo Testamento llama esto es traer el reino de Dios into earth. aquí a la tierra. And he describes the manner of his ministry. Y él describe el modo de su ministerio. He will do it in meekness, Lo va a hacer en mansedumbre, in lowliness, en bajeza, in gentleness. en mansedumbre, gentileza. And then we looked at the second song Y luego vimos el segundo cántico in Isaiah 50. y Isaías 50. Here it is, the servant who is speaking, Aquí es el siervo quien está hablando, describing what Yahweh has said to him. describiendo lo que Jehová le ha dicho a él. We learn his name, Y aprendimos ahí su nombre, and it is Israel. y es Israel. And as we have seen in our study, Y como hemos visto en nuestro estudio, there's 2 Israels in this section. en esta sección hay 2 Israel. Israel number 1, Israel número 1, that physical nation esa nación física that sprang forth from the man Israel. que surgió del hombre llamado Israel. We probably know him better as Jacob. Tal vez le conocemos mejor como Jacob. But then there's an Israel number 2, Pero luego hay un Israel número 2, who is this servant. que es este siervo. We know that they are distinct Sabemos que son distintos, because this Israel number 2 says porque este Israel número 2 dice that he has come to restore and to recover Israel. que él ha venido para restaurar y restablecer a Israel. So he is distinct from the nation of Israel. Entonces él es distinto de la nación de Israel. We also learn También aprendimos that initially his work is unsuccessful. que inicialmente su obra no es exitosa, It doesn't accomplish anything. no cumple nada. But we learn that that leads Pero aprendimos que esto entonces lleva to an even greater victory, a una victoria aún mayor, because Yahweh will use him porque Jehová le va a usar to not only recover the remnant of Israel, para no solo recuperar el remanente de Israel, but Gentiles as well. pero también a gentiles. We learn the problem there in that second song, Y aprendimos el problema ahí en el segundo cántico, that man despises him, que el hombre le menosprecia, his nation abhors him, su nación le aborrece and he is subject to tyrannical rulers. y está sujeto a gobernantes tiranos. As we go into the third servant song, Y al entrar en el tercer cántico del siervo, we learn that this despising of him aprendemos que este menospreciarle will lead to him suffering. llevará a que él sufra. The servant again is speaking, El siervo nuevamente está hablando, describing how Yahweh has given him the tongue, describiendo cómo Jehová le ha dado su lengua. what to say. ¿Qué decir?
He does it by opening his ears, y lo hace abriendo sus oídos teaching him his will. y enseñándole su voluntad. And we learn that this servant Y aprendemos que este siervo will give his back to the smiters, dará su cuerpo a los heridores, his beard to those that pluck out the hair, su barba a los que le arrancan la and he barba, won't hide his face y no esconderá el rostro from shame and spitting. de la vergüenza y de que le escupan. We learn that his mission Aprendemos que su misión will involve his obedient suffering. involucrará su sufrimiento obediente. And then we come to the fourth song. Y luego llegamos al cuarto cántico. As I said this morning, Como dije hoy en la mañana, it begins in chapter 52, verse 13, comienza en el capítulo 52, versículo 13, and goes all the way through the end of chapter 53. y sigue hasta el final del capítulo 53. The song has 5 stanzas. El cántico tiene 5 estrofas. Each stanza contains 3 of our verses. Cada estrofa comprende 3 versículos de nuestra Biblia. We looked at the first stanza this morning Vimos la primera estrofa hoy en la mañana, in verses 1 through 3. En I'm lo- sorry, verses 13 through 15 en los versículos 13 al 15 of chapter 52. del capítulo 52. Tonight we will look at the second stanza, Esta noche veremos la segunda estrofa, verses 1 through 3. los versículos 1 al 3. Now, as we glance back into the context, Ahora, al mirar hacia atrás al contexto, we find again in the first verse of chapter 52 encontramos nuevamente en el primer versículo del capítulo 52 an announcement to Zion. un anuncio a Sión. Now, remember, we've had that before, haven't we? Ahora, recuerden, esto lo hemos visto antes, ¿verdad? That Zion is a nickname for Jerusalem, Que Sión es un apodo para Jerusalén, and already she has been told, and it's under a figure of a woman y es bajo la figura de una mujer who lost her husband and her children, una mujer que perdió a su esposo y a sus hijos, and suddenly she looks up, y de repente levanta la vista and there are multitudes swarming towards her. y hay multitudes ahora que vienen hacia ella. They are her children, Son sus hijos, her new children. sus nuevos hijos. And so we learn not only is there a new Israel, Entonces aprendemos no solo que hay un nuevo Israel, this servant, este siervo, but there's new children of Israel. pero hay nuevos hijos de Israel. And these children not only are those of the nation of Israel, Y estos hijos no solamente son de aquellos que son de la nación de Israel, but Gentile kings and queens pero también gentiles y reyes y reinas are bringing her children están trayendo sus hijos in their arms to her. en sus brazos a ella. You remember the sort of humorous thing she says? ¿Se acuerdan de eso que se oía con un poco de humor que ella dijo? I don't remember giving birth to these children. No recuerdo haber engendrado estos hijos. Where are they coming from? ¿De dónde vienen? And they're complaining. Y ellos se quejan. There's not enough room here. No hay suficiente lugar aquí. Give us more room. Denos más espacio. Well, here we have in chapter 52, verse 1, Pues aquí tenemos en el capítulo 52, versículo 1, another announcement to Zion otro anuncio a Sión, to sit up, a que se levante, dress up, se vista, shake the dust off, a que se quite el polvo, remove the chain that is around your neck. a que quite la cadena que tiene en el cuello. Now remember, Israel has been in Babylonian captivity, Ahora recuerden, han estado en el cautiverio babilónico, in bondage. en esclavitud. Down in verse 7, En el versículo 7 we see that there are some beautiful feet vemos que hay unos pies hermosos running over the mountains, corriendo por los montes, bringing some good news. trayendo buenas nuevas. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, this phrase here for glad tidings in verse 7 esta frase de buenas noticias del versículo 7 is called
gospel. es llamado evangelio. The word gospel simply means good news. La palabra evangelio simplemente significa buenas nuevas. Now, in the historical context, Ahora, en el contexto histórico, remember what has happened. recuerden lo que ha pasado. King Cyrus of Persia El rey Ciro de Persia and his armies y sus ejércitos have defeated Babylon. han derrotado a Babilonia. In other words, the power that held Israel captive En otras palabras, el poder que mantenía cautivo a Israel has now been defeated. ahora ha sido derrotado. And Cyrus issues this decree: Y Ciro lanza este decreto. you're free. Eres libre. You can go home Puedes volver a casa to rebuild your city, para reedificar tu ciudad, to rebuild your temple. para reedificar tu templo. And so notice God says in verse 11 of chapter 52, Entonces, noten cómo dice en el versículo 11 del capítulo 52, depart ye, apartaos o salid, Depart. salid, go out from there, salid de ahí. touch no unclean thing, No toquéis cosa inmunda, go out of the midst of her, salid de en medio de ella. be ye clean that bear the vessels of the Lord. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, For ye will not go out with haste, porque no saldréis apresurados, nor by flight, ni iréis huyendo, for the Lord will go before you, porque Jehová irá delante de vosotros and the God of Israel y os congregará will be your rear guard. el Dios de Israel. Those are the verses that just precede this song. Esos son los versículos que preceden al cántico. Here comes the messenger over the mountain Aquí viene el mensajero por el monte with the good news con las buenas noticias that you have who have been slaves to Babylon de que ustedes que han sido esclavos en Babilonia are now free, ahora son libres and you now can go home. y ahora pueden volver a casa. Leave Babylon. Dejar Babilonia. Don't touch any unclean thing, No toquen ninguna cosa inmunda because you can go back porque pueden volver to your home. a sus casas. Now, you said, Brother Mark, Ahora dices, hermano Mar, if that's what's going on here in chapter 52, si eso es lo que pasa en el capítulo 52, how is it that you are telling us ¿cómo es que tú nos estás diciendo that this is really about another exodus, que esto realmente se trata de otro éxodo, another return from bondage? de otro volver de esclavitud? You're lifting this historical event, Tú estás tomando este evento histórico spiritualizing it, y tú lo estás espiritualizando and applying it to us. y lo estás aplicando a nosotros. And yes, I am. Y efectivamente es lo que hago. So you say, what gives you the right to do that? Dices, ¿qué le da el derecho de hacer tal cosa? Well, it's when I turn to the pages of the New Testament. Pues es que cuando voy a las páginas del Nuevo Testamento, Guess what? adivinen qué, I find the apostles doing exactly that, veo que los apóstoles hacen precisamente eso, lifting passages here tomando pasajes de aquí that seem to speak of the historical situation of Israel, que parecen hablar de esa situación histórica de Israel, King Cyrus, del rey Ciro, but applying them to the New Testament situation. pero aplicándolo a la situación nuevo testamentaria. Let me show you what I'm talking about. Déjenme mostrarles de lo que estoy hablando. Go to Romans 10. Vayan a Romanos 10, Romans chapter 10. Romanos capítulo 10. Let's begin reading in verse 13. Empezando en el versículo 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. How then shall they call on him ¿Cómo pues invocarán a aquel in whom they have not believed? en el cual no han creído? And how shall they believe in him ¿Y cómo creerán en aquel of whom they have not heard? de quien no han oído? And how shall they hear ¿Y cómo oirán without a preacher? sin haber quien les predique? Now you do realize Ahora, si se dan cuenta that he's talking about New Testament evangelism, que está right? hablando aquí de evangelismo nuevo testamentario.
Read the next verse. Lean el siguiente versículo. And how shall they preach ¿Y cómo predicarán except they be sent? si no fueren enviados? As it is written, Como está escrito, how beautiful are the feet of them cuán hermosos son los pies that preach the gospel of peace de los que anuncian la paz, and bring glad tidings of good things. de los que anuncian buenas nuevas. He's quoting the very verse we read. Está citando el mismo versículo que leímos nosotros, Seems to be talking about a runner sent from King Cyrus, que parece estar hablando de un corredor enviado por el rey Ciro. but Paul is applying the same verse Pero Pablo está aplicando el mismo versículo to the preacher al predicador who have been sent out by King Jesus que ha sido enviado por el rey Jesús with the message of salvation. con el mensaje de salvación. You see what I'm talking about? ¿Ven de lo que estoy hablando? Go to 2 Corinthians Vean 2 de Corintios, chapter 6. capítulo 6. Second Corinthians 6, let's begin reading in verse 16. Segunda de Corintios 6, versículo 16. What agreement hath the temple of God with idols? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? For ye are the temple of the living God. Porque vosotros sois el templo del Dios As viviente. God has said, Como Dios dijo, I will dwell in them habitaré and walk in them, y andaré entre ellos, and I will be their God, y seré su Dios, and they shall be my people. y ellos serán mi pueblo. Look carefully at verse 17. Vean con cuidado el versículo 17. Wherefore, Por lo cual, come out from among them, salid de en medio de ellos, and be ye separate, saith the Lord, y apartaos, dice el Señor, and touch not the unclean thing, y no toquéis lo inmundo, and I will receive you. y yo os recibiré. We just read that Acabamos de leer eso in Isaiah 52, en Isaías 52, verse 11. versículo 11. In fact, here in this section of 2 Corinthians, De hecho, en esta parte de Segunda de Corintios there are a number of statements made se dicen un número de declaraciones that were originally said to Israel in their situation, que originalmente fueron dichas a Israel en su situación, but they are now being said pero ahora están siendo dichas to a church in Corinth a una iglesia que está en Corinto, in Gentile Greece. en Grecia gentil, That these promises are really for them que estas promesas realmente son para ellos and for us y para nosotros in this New Testament age. en esta era nuevo Are you testamentaria. still in 2 Corinthians? Todavía están en 2 de Corintios. Look at verse 7. Vean el versículo 7. Here's what Paul writes to Gentile Christians Esto es lo que Pablo escribe a cristianos gentiles in Greece. en Grecia. Having therefore these promises. Which verse? Chapter 7, verse 1. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfecting holiness in the fear of God. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. I am simply doing what the Apostle Paul was doing, Simplemente estoy haciendo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, taking the historical situation tomando la situación histórica that is presented in Isaiah chapter 52 que está siendo presentada en Isaías 52 and saying that's one story, y diciendo, esa es una historia, but there's a deeper story. pero hay una historia más profunda. The real story La historia verdadera is that this servant of Yahweh es que este siervo de Jehová has conquered ha conquistado the king al rey who had conquered you. que te había conquistado a ti.
And as a result of the work of this servant, Y como resultado de la obra de este siervo, a message has come to you. un mensaje ha venido a ti. Some beautiful feet. Unos pies hermosos, And I've seen some preachers' feet. y he visto pies de algunos predicadores. And about the only way I could call them beautiful Y la única manera que yo les podría llamar hermosos is because of the message they're bringing to you. es por causa del mensaje que te están trayendo. That's why they're beautiful. Es por eso que son hermosos. And it is the message of deliverance, Y el mensaje de liberación, freedom from bondage. libertad de esclavitud, It's the message of salvation es el mensaje de that salvación is brought by those messengers, que es traído por esos mensajeros, sent out by the new Cyrus, enviados por el nuevo Ciro, declaring freedom declarando libertad for his people. para su pueblo. And so that brings us up to this servant song. Y esto nos trae hasta este cántico del cielo. And we saw this morning Y vimos esta mañana that there's this paradox, this riddle. que hay esta paradoja, este acertijo. On the one hand, Por un lado, God's servant el siervo de is Dios going to be high and lifted up. va a ser levantado, va a ser alto. And yet at the same time, Sin embargo, a la vez, his appearance su aspecto, is so disfigured, él está tan desfigurado, marred, golpeado, that it shocks those who look at him. que asombra a los que lo ven. It's like, we want to show you this wonderful Savior. Es como, queremos mostrarles a este maravilloso Salvador. And when they turn and look, Y cuando voltean para mirarlo, what do they see? ¿qué ven? This bloody, Este ensangrentado, beaten, golpeado, mangled destruido, form of a man hanging on a cross. una forma ya de un hombre colgado en una We're cruz. saying, see the victory? Están diciendo, ¿ves la victoria? And they're saying, victory? Y ellos dicen, ¿victoria? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? And we would say, can't you see it? Y nosotros le decimos, ¿que no lo puedes ver? They say, all we're seeing is a crucified man Y ellos dicen, lo único que vemos es a un hombre crucificado, whose life is being crushed. cuya vida está siendo aplastada. And we will say, no, it's not him that's losing, he's winning. Y nosotros contestamos, no, no es él el que está perdiendo, él está ganando. Can't you see it? ¿No lo puedes ver? No. No. And that's what's going on in this second stanza. Y eso es lo que pasa en la segunda estrofa. I want you to look at who's talking here. Quiero que vean quién es el que está hablando aquí. Isaiah 53 verse 1 Isaías 53:1 begins with these words. comienza con estas palabras. Who has believed our report? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Now this report is referring to a message. Este anuncio es un mensaje. It's the message that this runner has brought to Zion. Es el mensaje que este corredor ha traído a Sión. Back in verse 7 of chapter 52, Allá en el versículo 7 del capítulo 52. the good tidings, De las buenas nuevas. the good news, El anuncio the word of salvation. de las buenas noticias de la palabra de salvación. So here is one of the runners, Entonces aquí está uno de los corredores, one of the messengers, uno de los mensajeros who is complaining, que está quejándose. who has believed our report. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Now, who is it making that complaint? Ahora, ¿a quién está haciendo la queja? Years ago, I was in a Bible conference Hace años estuve en una conferencia bíblica with a wonderful Bible
scholar. con un gran maestro de la Biblia. His name is S. Lewis Johnson. Su nombre es S. Lewis Johnson. He was a professor at Dallas Theological Seminary. Él fue un profesor en el Seminario Teológico de He's Dallas. gone on to be with the Lord now. Ya ha ido a la presencia del Señor ahora. But we were discussing this particular passage. Pero estábamos discutiendo este pasaje And I'll never forget the observation that he made. y nunca se me va a olvidar la observación que nos hizo. He said, this is the complaint Él dijo, esta es la queja of the primitive preacher of the gospel. del predicador primitivo del Evangelio. And I think he's exactly right. Y creo que tiene toda la razón. Why aren't men believing ¿Por qué this? no están creyendo esto los hombres? I've come with good news. He venido con buenas noticias. I've come announcing that their captivity is over. He venido anunciando que su cautiverio se ha acabado. But men don't believe it. Pero los hombres no lo creen. And by the way, that's the complaint of every preacher I know. Y a propósito, esta es la queja de todo predicador que yo conozco. I mean, Brother Mateo, Hermano Mateo, do you ever start complaining to God? ¿alguna vez te quejas ante Dios? There's just too many people getting saved, Lord. Se están salvando demasiadas personas, You Señor. know, you need to slow it down a little bit. Señor, necesitas bajarle tantito. I've never heard a preacher yet complain. Hasta ahora no he escuchado a un predicador quejarse. Brother Fernando, Hermano Fer, is that your problem? ¿es tu problema? You know, there's just too many people believing this gospel. Hay demasiada gente creyendo este evangelio. Our complaint is, wait a minute. No, nuestra queja es, espérame. We've come with this wonderful news. Hemos llegado con estas noticias maravillosas. Salvation Salvación through God's servant. por el siervo de Dios. We announce it Lo anunciamos to those who are sitting in prison a los que están sentados en that prisiones the prison doors are now y open. que sus puertas de prisión están abiertas. And you know what they do? ¿Y sabes qué hacen? They refuse to leave. Se rehúsan a salir. We've come to men in darkness Hemos llegado a hombres en tinieblas proclaiming light. proclamándoles luz. And you know what we ¿Y find? saben qué encontramos? Men love darkness Que los hombres aman más las tinieblas rather than light. que la luz. That's my experience. Esa ha sido mi experiencia. Why so few believe this? ¿Por qué son tan pocos los que creen esto? But we have in verse 1 not only the question, Pero tenemos en el versículo 1 no solo la pregunta, but we have the answer pero tenemos la respuesta. in the second phrase. En la segunda frase, Hebrew language has what's called parallelisms, el lenguaje hebreo tiene lo que se llaman paralelismos, where you say the same thing, en donde dices lo mismo, but you say it in different words. pero usas diferentes palabras. And that's what's going on in verse 1. Y eso es lo que pasa en el versículo 1. The second question La segunda pregunta, is to whom is the arm of the Lord revealed? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? What do we mean by the arm of the Lord? ¿Qué queremos decir con el brazo de Jehová? We've already had reference to that arm Ya tuvimos referencia a ese brazo back in chapter 51. allá en el capítulo 51. Look in verse 9. Vean en el 51:9. We read, awake, awake, Despiértate, despiértate, put on strength, vístete de poder, O arm of the Lord. oh brazo de Jehová. Awake, as in the ancient days. Despiértate como en el tiempo antiguo. Notice by arm, Noten que por brazo we are using that as a figure of speech estamos usando eso como una figura, una for expresión God's power. del poder de Dios. And when men are calling upon God's arm to awake, Y cuando los hombres están pidiendo que el brazo de Jehová despierte, it is a way of pleading with God es una forma de rogar con Dios to show his power. de que Él muestre su poder. We see it again just before this servant song Lo vemos
antes de este cántico del siervo. In Isaiah 52, En Isaías 52, verse 10, versículo 10, we read these words: vemos estas palabras. The Lord has made bare his holy arm El Señor ha desnudado su santo brazo in the eyes of all the nations, ante los ojos de todas las naciones, and all the ends of the earth shall see the salvation Y- of our God. y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. What does it mean, men, Hermanos, ¿qué significa when you bare your arm? cuando te arremangas tu brazo? We have the explanation of rolling up our sleeves. Tenemos esa frase de Right. arremangarse la camisa, las mangas, We're fixing to go to work, porque vamos a trabajar and we're going to show you our power. y vamos a mostrarle nuestro poder. What's being said is God is displaying his arm. Lo que se está diciendo es que Dios está exhibiendo su brazo. He's going to manifest his power. Él va a manifestar su poder. This morning, I referred you to 1 Corinthians 1. Esta mañana les referí a Primera de Corintios, 1 Corinthians. Primera de Corintios capítulo 1. And I guess I'm just going to give up and have you turn there. Y tengo que pedirles que lo busquen. You need to see this. Necesitan verlo. Because here's the complaint again. Porque aquí está nuevamente la queja. Paul says here in 1 Corinthians 1, Pablo dice aquí en Primera de Corintios 1, in verse 18, versículo 18, the preaching of the cross. que la predicación de la cruz, Okay, that's a nickname for the gospel. la palabra de la cruz es otro apodo para el evangelio. It's the good tidings, Son las buenas nuevas, the good news. las buenas noticias. Paul calls it here the preaching of the cross. Pablo le llama aquí la predicación o palabra de la cruz. Is everybody believing it? ¿Están todos creyéndolo? Read the rest of the verse. Vean lo que dice el versículo. For the preaching of the cross is to them that perish Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. foolishness, Es locura. but unto us who are saved, Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, what is the preaching of the cross? ¿qué es la predicación de la cruz? To you and me, Para ti y para mí. it's the power of God. Es el poder de Dios. It is God bearing his arm, Es Dios desnudando su brazo, manifesting his power manifestando su poder in our salvation. en nuestra salvación. Read a little further here in 1 Corinthians 1, Un poco más adelante aquí en Primera de Corintios 1, verse 22. versículo 22. For the Jews require a sign, Porque los judíos piden señales and the Greeks seek after wisdom, y los griegos buscan sabiduría. but we preach Christ crucified. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Unto the Jews a stumbling block, Para los judíos ciertamente tropezadero unto the Greeks foolishness. y para los gentiles locura. But unto them who are called, Mas para los llamados, both Jews and Greeks, así judíos como griegos, Christ, Cristo, the power of God poder de Dios and the wisdom of God. y sabiduría de Dios. In other words, other men look at Christ, En otras palabras, otros hombres miran a Cristo the story of the cross, y la historia de la cruz they see weakness, y ven debilidad, they see defeat. ven derrota. We look at the cross Nosotros vemos la and cruz we say, hallelujah. y nosotros decimos aleluya. It was there that our God Fue allí que nuestro Dios is showing far greater power está mostrando mucho mayor poder than when he created the heavens and the earth, a cuando creó aún los cielos y la tierra, than when he split the Red Sea. que cuando partió el Mar Rojo. You want to see the power of God revealed? ¿Tú quieres ver la manifestación del poder de Dios? Look there Observa allí at yonder cross. en aquella cruz. But wait a minute. Pero espera, What makes the difference? ¿qué marca la diferencia? Paul says here in 1 Corinthians 1, Pablo dice aquí en 1 de Corintios 1, but to us pero a nosotros, who were called. los
llamados. Here in Isaiah 53, Aquí en Isaías 53 it's the same thing but different words. es lo mismo, pero diferentes palabras. It's those to whom Son aquellos a quienes the arm of the Lord el brazo de Jehová has been revealed. se ha manifestado. The ones whose God has opened their eyes Aquellos a quienes Dios ha abierto sus ojos and they see at the cross y ellos ven en la cruz not defeat no derrota, but victory. sino victoria. They don't see weakness, Ellos no ven debilidad, they see power. ellos ven poder. They don't see foolishness, Ellos no ven locura, they see wisdom. ellos ven sabiduría. And I might ask you tonight, what do you see? Yo te podría preguntar a ti esta noche, ¿qué es lo que tú ves? Have your eyes been opened? Si en verdad han sido abiertos tus You ojos. see, we see here there's two obstacles Y es que vemos aquí que hay dos obstáculos to your salvation. para tu salvación. First of all, there must be the reception of the good news, Primero, tiene que haber la recepción de las buenas nuevas, the glad tidings. de esas buenas noticias. The gospel El evangelio has to come to you. tiene que venir a ti. You will not find salvation Tú no vas a encontrar la salvación staring at your navel. al mirar tu ombligo. You will not find salvation No vas a encontrar la salvación staring at the stars. mirando a las estrellas. How will you learn what you need to know ¿Cómo aprenderás lo que tienes que saber to be saved? para ser salvo? Someone Alguien must bring this message tiene que traer este mensaje to you. a ti. But that's not the only obstacle. Pero ese no es el único obstáculo. You've got another problem in here. Tienes otro problema acá adentro. You have eyes that don't want to see, Tú tienes ojos que no quieren ver. a heart in love with yourself. Un corazón que se ama a sí mismo. Sin Pecado is your God, es tu Dios. and you refuse Y te rehusas to bow a inclinarte to this king ante este rey who has been announced to you. que se te ha anunciado. For salvation to happen, Para que ocurra la salvación, both those obstacles must be removed. ambos de esos obstáculos The tienen que ser news- removidos. The news must come from without, Las noticias tienen que llegar por fuera and God must work within. y Dios tiene que trabajar por dentro. We who preach, Los que predicamos we have a role to play, tenemos un papel, but we can preach as powerfully as we possibly can, pero podemos predicar con todo el poder que podemos and nothing will be accomplished y nada se va a lograr unless God a menos que comes in Dios power on your soul, venga en poder sobre tu alma opens your y eyes, te abre tus ojos and reveals to you y te revela a ti His power, su poder, His wisdom, su sabiduría, His glory su gloria in the cross en la cruz of Jesus Christ. de Jesucristo. And so we go on into the second verse with reasons why men refuse to believe. Y entonces entramos en el segundo versículo con razones del por qué los hombres se rehúsan a creer. The messenger is still speaking, El mensajero sigue hablando and he is describing this servant. y está describiendo a este siervo. He says he's like a tender plant, Dice que es como una planta tierna, like a root out of dry ground. como una raíz en tierra seca. If you've seen some of the scraggly shrubs out in the desert, Si ustedes han visto algunas de esas matitas que existen en el desierto, you know what he's describing. saben de lo que habla. And he adds to this that he has no form nor comeliness, Dice que no hay parecer ni hermosura, so that when we see him, para que cuando le veamos there is no beauty that we should desire him. no hay atractivo para que le deseamos.
Have you seen pictures of Jesus ¿Has visto tú los cuadros de Jesús people have hanging on their wall? que la gente cuelga en sus casas luego? Is that Jesus? ¿Es ese Jesús? Usually with blonde hair, A veces con pelos hasta rubios, blue eyes. ojos azules. This is simply an artist's imagination. Eso es simplemente la imaginación de un artista. And according to this verse, Y de acuerdo a este versículo, it is not accurate. no es nada preciso. What we're hearing here Lo que estamos escuchando aquí is that there was nothing special es que no había nada especial about the outward appearance of our Savior. en cuanto al aspecto externo de nuestro Salvador. He wasn't attractive Él no era atractivo in the usual sense. en el sentido normal. He wasn't a Saul. No era un Saúl. You remember Israel looking around for a king, ¿Se acuerdan cuando Israel andaba buscando un rey? and Saul is the guy. Y Saúl es el hombre. And what's his description? ¿Y cuál es la descripción de Saúl? He's the tallest guy in all of Israel. Él es el hombre más alto de Israel. Of course, he's king material right there. Claro, él es material para rey. Let's get the tall guy. Vamos a agarrar al alto. That wasn't Jesus. Así no era Jesús. And then there was old Absalom. Y luego estaba Absalón. You know, David's son ¿Se acuerdan el hijo de David had all that hair. que tenía toda esa cabellera? I've told you before, you can't trust Ya les dije antes, no puedes confiar. these people with all this hair. Esta gente que tiene todo su cabello. I mean, Absalom, it tells us every year cut his hair. Absalón nos dice que cada año se And cortaba el pelo He weighs it. y lo pesaba. And I did the computation one time. Y una vez hice los cálculos, That hair weighed about 2 kilos. ese cabello pesaba como 2 kilos. That's a lot of hair. Eso es un montón de cabello. And it says that in all Israel, Y decía que en todo Israel no one was as praised as Absalom ninguno era tan alabado como Absalón for his beauty. por su hermosura. He was the movie star of his day. Él era la estrella de cine de su día. There was no flaw in him No había ningún defecto en from the él. top of his head De la punta de su to cabeza the sole of his feet. hasta la planta de sus pies. No imperfection. Ninguna imperfección. Handsome, Guapo, attractive. atractivo. But that's not Jesus. Pero ese no es Jesús. There was nothing particularly attractive about him. No había nada atractivo en particular en cuanto a él. Nothing in him that the natural man desired. Nada en él que el hombre natural desea. His origin was unimpressive. Sus orígenes no fueron impresionantes. He was like that root out of dry ground. Era como esa raíz de tierra seca. He came from Nazareth. Venía de Nazaret. Nazareth. Nazaret, This little village, este pequeño pueblo obscure. oscuro. And you remember when Nathanael heard that this was Jesus of Nazareth, Y se acuerdan cuando Natanael escuchó que este era Jesús de Nazaret. what does he say? ¿Qué dice? Can anything good come out of Nazareth? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? He was from Galilee. Él era de Galilea. And the scholar said, there's never anything good come out of Galilee. Y el maestro dice, nada ha salido bueno nada bueno ha salido de ahí, de Galilea. He was a carpenter's son. Era hijo de un carpintero. He had apparently grown up helping his father Al parecer había crecido ayudándole a su in padre that work, en ese trabajo. because in one spot Porque en un punto, in Matthew's gospel, en el Evangelio de Mateo, he's called the carpenter's son. él así es llamado, hijo del carpintero. In Mark's gospel, Y en el Evangelio de he's Marcos called the carpenter. es llamado el carpintero. He's just a common laborer. Es un labrador común, Nothing special about him. nada especial de él. Now we may sing Fairest Lord Jesus, Ahora nosotros podemos cantar un himno que se llama Hermoso Señor Jesús, but that is our estimation of him, pero esa es nuestra apreciación de not él, the world's. no la del mundo.
And then on top of all that, Y aparte de todo eso, in verse 3, en el versículo 3 we find again vemos nuevamente that he's despised and rejected of men, que él es despreciado y desechado entre los hombres, a man of sorrows, varón de dolores, acquainted with grief, experimentado en quebranto, and we hid, as it were, our faces from him. y como que escondimos de él el rostro. He was despised, Fue menospreciado and we esteemed him not. y no lo estimamos. I want you to notice something that happens in verse 2 and 3. Quiero que noten algo que sucede en los versículos 2 y 3. The messenger who has been speaking in verse 1, El mensajero que ha estado hablando en el versículo 1, complaining that nobody is believing his report, quejándose de que nadie ha creído su anuncio, has to admit in verse 2 and 3 tiene que reconocer en los versículos 2 y 3 that there was a time that he didn't believe it either. que hubo un momento en que él tampoco lo creía. Look at verse 2. Ven el versículo 2. Do you see the pronoun we? Ven cómo termina en plural. It's not when they see him. No es cuando ellos le vean, There's no beauty that they should desire him. que cuando le vean ellos sin atractivo, The one making the complaint sino que ahora el que se está quejando says, no, when we saw him, se incluye, dice, le veremos there was no beauty that we should desire him. sin atractivo para que le deseemos. In verse 3, En el versículo 3, we hid, as it were, our faces from him. nosotros escondimos de él el rostro We esteemed him not. y nosotros no lo estimamos. You preachers, Ustedes predicadores, I'm looking at you, Brother Mateo. y te estoy viendo a ti, hermano Matt, You making this complaint. estás haciendo esta queja. There's nobody out there believing this. No hay nadie allá afuera que esté creyendo. Why don't they see it? ¿Por qué no lo ven? But you must confess, Pero tú tienes que confesar there was a time you didn't believe it either. que hubo un tiempo en que tú tampoco lo creías, Right? ¿verdad? Isn't that strange? The one complaining about everybody else No es extraño que el que se queja de todos los demás must confess that there was a time he was doing the same thing tiene que reconocer que hubo un tiempo que él hacía lo mismo until the Lord opened his eyes hasta que el Señor le abrió sus and he ojos saw. y empezó a ver. And notice again, it is being expressed Y noten que se está expresando nuevamente that as the life of Christ que como la vida de Cristo, was being witnessed by men, cuando fue testificado la vida de Cristo por los hombres, not only were they not drawn and attracted to him, no solamente no fueron atraídos a él, they were repulsed. sino que fueron repelidos. They wanted nothing to do with him. Ellos no querían nada que ver con él, They hid, as it were, their faces como, from him. como si fuera escondieron su rostro del Señor. And summing it all up, Y para resumirlo todo, in the last words of verse 3, en las últimas palabras del verso 3, here is the problem of lost man. este es el problema del hombre perdido. We esteemed him not. No lo estimamos. The word esteem in Hebrew La palabra estimar en el hebreo is an accounting term. es un término de contabilidad. It means to evaluate, Significa evaluar, to reckon up the worth of something. el calcular el valor de algo. And what the messenger is having to confess. Y lo que el mensajero está teniendo que confesar, There was a time que hubo también un tiempo when he looked at Jesus cuando él miraba a Jesús and evaluated him y le evaluaba as nothing. y le ponía de valor cero, nada. That's the problem with our heart. Ese es el problema con nuestro corazón. We can hear the gospel. Podemos oír el evangelio, We can understand the words. podemos entender las palabras, We can understand the concept. podemos entender los conceptos. You know what's wrong? ¿Saben qué está mal? We cannot
in ourselves no podemos en nosotros mismos properly evaluate evaluar adecuadamente the gospel of Christ, el Evangelio de Cristo, His worth, su valor, His beauty, su hermosura, His glory. su gloria. We're too in love with us. Estamos demasiado enamorados de nosotros Our mismos. eyes are blind, Nuestros ojos están and we cannot ciegos see y no podemos ver until God moves, hasta que Dios se mueve removes the scales on our y eyes, quita las escamas de nuestros ojos and we see y nosotros vemos this wonderful a este maravilloso lover amante of our soul. de nuestras almas. There was a time in your life Hubo un tiempo en tu vida when you had no use for Jesus. cuando tú no tenías ningún interés en Jesús. And look at you now. Pero mírate ahora, Isn't it interesting ¿no es interesante that in Christianity que en el cristianismo we have all these love songs tenemos todos estos cantos de amor about Jesus? en cuanto a Jesús? And I've asked Muslims, Y yo le he preguntado a When you- algunos musulmanes, when you talk about Muhammad, cuando hablas de Mahoma, do you sing love songs ¿le cantas canciones de amor to Muhammad? a Mahoma? And they look at you like you lost your Y mind. se te quedan viendo como que estás mal de la No. cabeza. Claro que no. You're never going to hear a Muslim Nunca vas a escuchar a un musulmán sing Muhammad, diciendo Mahoma, Muhammad, Mahoma, Muhammad. Mahoma. There's just something Hay algo about en cuanto a that name. ese nombre. Or will you hear a Buddhist sing Buddha? O escucharás a algún budista cantando hacia Buda. No. No, You know what's peculiar to us? saben que es peculiar de nosotros. We read the Song of Solomon, Leemos el Cantar de Cantares, this wonderful love story and love poem, esta historia y poema de amor. and we use that language. Y usamos ese lenguaje. We describe the lover of our soul. Describimos al amante de nuestra alma. He's the fairest of 10,000. Es el más hermoso entre 10,000. His mouth is most sweet. Su boca es el más dulce. His hair is like a raven. Su cabello es como de cuervo. And on and on and on. Y así más y más y más. And we finally say, He is altogether lovely. Y finalmente declaramos, Él es todo hermoso. This is my Savior. Este es mi Salvador. This is my King. Este es mi Rey. The one who did this for me. Aquel que hizo esto por mí. And our eyes have been opened Y nuestros ojos han sido abiertos to see His worth, para ver su valor, His beauty, su hermosura. and we will part with life itself Y estamos dispuestos a perder la vida misma before we will turn loose antes de soltarnos of our Jesus. de nuestro Jesús. He's the rose of Sharon, Él es la rosa de Sarón, the lily of the valley, el lirio de los valles, the fairest el más hermoso of 10,000. de 10,000. May God, in His mercy, Que Dios en su misericordia reveal revele His arm su brazo to your soul. a tu alma. May He show you Que Él te muestre a ti the glory la gloria of His Son. de su Hijo. Thank you. Vamos a orar.